Parola, ¿cómo le va a usted? ¿Va a comer empanadas de vigilia, empanada gallega, pescado asado? ¿Qué va a comer? Sorpresa. Va a ser en casa de mis padres, pero bueno, Vale. sorpresa. Yo por lo menos por mi lado desde que me independicé, o sea, por lo menos unos 2 años, que estoy eh, no escapándole a la carne, pero en estos días he descubierto que las empanadas de vigilia son también un buen escape. Y Son muy ricas, sí, son sí, muy sí, ricas. Cuando sí, se sí, sabe sí. hacer, ¿no? Cuando lo hacen ricos, sí, porque también hay quien cocina feo. Esto también es verdad. No, a ver, las habilidades se hacen precisamente en el hacer, en Ah, la, en las hace la, en usted. la práctica, Eso sí, es lo que sí. está diciendo. Se No, está queriendo, las hago yo, las hago se yo. En está mi caso las queriendo hago poner yo. una cucarda diciendo hago empanadas de vigilia. Me salen ricas, me salen ricas, me Y salen las ricas. hace azucaradas así arriba como hacen las empanadas. No, 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 no. Hojaldrada con azucarado hacia arriba le ponen para el horno que son Ti- monstruadas. tipo agridulce. Esas las Ajá. he hecho de jamón y queso. Mm. Sí, sin el azúcar encima. Pero lo voy a probar, voy a agregarle la próxima que haga. Seguramente ahora en el fin de semana un poquito de azúcar. Vamos a hacer algo distinto. Bueno. Bueno, ha pasado un 24 de marzo, ha pasado un 2 de abril. Vaya si están interconectadas Mm. ambas fechas. Yo, bueno, tengo entendido que se va a publicar mañana. Eh, Escribí una nota para Suma Política en un momento, eh, en una licencia poética, literaria que me tomé a mí mismo, eh, reflexiono lo siguiente, el 24 de marzo y el 2 de abril son las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenés que una fecha muy remanida, muy disputada, que genera, vamos a decirlo en criollo, muchos quilombos en las casas. En mi propia casa no tenemos una mirada unificada de lo que fue el 24 de marzo, ni de lo que fue el proceso de reorganización nacional, ni mucho menos los actores que intervinieron en esos años. El- y así el pueblo argentino todo. No obstante, la otra cara de la moneda es el 2 de abril y es una fecha que es al revés, que unifica absolutamente toda la población argentina bajo una misma bandera, que es la restitución de nuestra soberanía en territorio argentino, que son las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y también invita precisamente a pensarlo, al igual que el 24 de marzo, como una gesta la guerra de Malvinas, que detrás de ella, de esa máxima que son Malvinas, porque en realidad el archipiélago tiene 200, no son solamente la Gran Malvina y la Isla Soledad, Y sino que son, Soledad. son 200 islas que se ocultan detrás de esa máxima, las Ujú. Malvinas. Pero aparte está la Georgia, la Sandwich. Sí, sí, un montón. Pero también en ese mismo esquema, perdón, muestra nuestra bicontinentalidad y nos a eso quería ir. extiende. A eso quería ir. Perdón, me adelanté. A eso quería ir porque detrás de Malvinas no hay solamente la restitución de nuestra soberanía en territorio ocupado, que recordemos es un tercio del territorio argentino que está ocupado, usurpado desde 1833 por el Imperio Británico, sino que detrás de eso aparte también hay cantidad de luchas Ujú. que son en el mismo sentido. La recuperación de la soberanía y control de las vías navegables del Río de la Plata y del Paraná, la elección por parte de un plan, o mejor dicho, la elaboración de una planificación de uso nacional como política de Estado de los recursos naturales de nuestro territorio, y justamente la expansión
bicontinental, la expresión bicontinental de nuestro país. Hay un montón de cuestiones, de aristas, que incluso en este momento seguramente me estoy olvidando, que tienen que ver con la defensa de lo nacional, de la soberanía, de lo colectivo, que se ocultan detrás de las Malvinas son argentinas. No es Y el juego de las solamente el contradicciones que querer recuperar también, las islas, es todo lo que hay claro, después. el juego de las contradicciones que también nos llevó a exacerbar nuestro patriotismo. Yo era un joven en ese momento y también estuve intentando ser útil a la patria, pero estos tipos eran más maniqueos. Estos tipos, mientras entregaban la industria nacional, mientras entregaban el petróleo, mientras entregaban, eh, bueno, Martínez Dios, de hecho, entregó eh, las finanzas, el sistema financiero de la Ujú, Argentina ujú. al cártel ese que inventó con la ley de entidades financieras. eh, Hablaban de soberanía, que había que recuperar las Malvinas. Yo soy Pasa que consciente fueron que muy inteligentes, históricamente, yo porque esa soy es consciente una... que históricamente la guerra sirvió como un regulador social. Cuando había mucha hambruna, mucho descontento social, eh, anteriores a los estados-nación, ¿no? Cuando había las ciudades-estados, No, al día de hoy. se utilizaba la guerra para regular un desborde que no podía contener determinado caballero feudal. ¿No? Entonces se llevaba todo el pobrerío a la guerra y agarraba con algunos soldados más, entonces los sacrificaba, los metía en una máquina de picar carne a los siervos de la gleba que tenían que ir con un rastrillo, con un hacha o con un cuchillo a pelear una guerra que no tenían ni puta idea de por qué lo tenían que pelear, ¿no? Pero les Hoy la servía para estrategia no eso. es tan maltusiana, pero en realidad es más Es o menos más o menos parecida. parecido, sí. Porque si vemos las acciones de Estados Unidos respecto de su propio pueblo, en el sentido de que ellos mismos dicen no a la guerra, y sin Claro. embargo siguen enviando jóvenes soldados que están muy preparados, son muy profesionales para eso, pero los mandan igual a territorio que no es propio, a Convengamos que iniciar acciones bélicas. ha retrocedido la forma de la guerra porque recordemos que en algún momento la guerra fue a distancia, por lo cual esa heroicidad del cuerpo a cuerpo se perdió hasta, te diría que hasta en la guerra del Golfo, Ujú. eh, porque nunca le fue bien a Estados Unidos también con eso, ¿no? Vamos a ser sinceros, cada vez que hizo una Sí. guerra, la última guerra, las últimas dos o tres guerras que hizo cuerpo a cuerpo, le fue mal en Corea, le fue mal en Vietnam, Ujú. eh, y le fue mal Y en también Irak. en Irak. Sí. Porque recordemos que perdieron más soldados después de la guerra que durante la guerra, porque y por fuego amigo en general. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, de hecho pensé que ibas por ese lado. Galtieri y compañía Sí. van hacia la guerra de Malvinas y declaran la guerra, rompiendo todo el esquema de esfuerzos diplomáticos que estaba llevando adelante nuestro país. Mal o bien, pero lo estaban llevando adelante. De hecho, los esfuerzos que se hicieron durante la época de Ilia, yo personalmente no los descartaría. No obstante, todo lo que se hizo durante los 60 y los 70 en términos de, bueno, a ver, todo lo que es el entramado de calefacción vía gas y combustible, lo instaló el gobierno, en las islas lo instaló el gobierno argentino por medio de articulación con el gobierno ocupante de las islas, y también el ofrecimiento de becas para los kelpers para que vinieran a las universidades Ujú. nacionales argentinas a estudiar. Y lo Sí, sí. hacían muy contentos. Estamos hablando de la época del 70. Eso no es muy conocido, o por lo menos no sé. Yo lo descubrí de grande. Yo lo supe de grande, escúchame, habló el vejestorio. Pero Bueno, en la cada escuela no uno nos se dan. autopercibe como quiere, ¿eh? Quiero decir que en la escuela no lo estudiamos nunca. Siempre decimos Nunca Malvinas. llegás a esa época, ¿eh? Malvinas aparece en un momento de abril y desaparece 1 o 2 semanas después en el Claro, calendario escolar. claro. Y hoy por hoy, Y lo que... también la historia argentina sobre Malvinas, porque después del Sí. Gaucho Rivero no te hacen estudiar nada más. No te nombran a Dardo Cabo y su grupo que estuvo plantando la Vos hablás bandera. del operativo Cóndor de Sí, sí, 1966. exacto. Y también
de muchas situaciones que fueron... La bandera esa está desaparecida. Sí. Después me gustaría hablar sobre eso. Dale. De acercamiento a resolverse en algún momento en la década del 50-60 y amparado con la posguerra, post-segunda gran guerra, digamos, donde la depresión económica, tanto de Inglaterra como de Francia o de Alemania misma, los hizo retroceder dentro de su política colonial y después resurgen con el plan Marshall y todo eso, ¿no? Pero con otra característica. Porque también vamos a decir la verdad, los franceses que aparecen como los grandes defensores de derechos humanos han hecho desastre en África, desastre en Haití, desastre en Centroamérica. Bueno. No, sin ir muy lejos, justamente son ellos los inventores de la escuela de las Américas. Claro. Lleva el nombre de las Américas, pero fueron los franceses que aplicaron las técnicas de destrucción de personas en Argelia y después las aplicaron en Argentina y en Chile. Así es. Así que... Dicho sea de paso, Galtieri, gran alumno de la Escuela de las Américas, ¿no? Varios, en Panamá. Varios. Pero trayendo de vuelta a la cuestión Malvinas, que es lo que hoy por lo menos todavía tenemos la potencia de esa fecha en el cuerpo. Seguro. Recomiendo mucho a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan después en diferido los especiales, porque hay dos que estuvieron muy buenos. El de Julia Rosenberg sobre la historia de las Islas Malvinas en el canal de streaming Gelatina, en el programa Industria Nacional con Pedro Rosenblatt y compañía. El de Julia Rosenberg, a mí me parece, ella historiadora fantástica, una divulgadora maravillosa, historiadora de gran apoyo en fuentes, siempre la vas a ver rodeada de libros. Hizo un especial muy interesante sobre los 50 años del golpe de Estado. Lo propio también ahora con los 44 años de la Guerra de Malvinas. Y hizo un despliegue bastante interesante sobre lo que significa Malvinas, no solamente como hito en la historia nacional y también un desarrollo sobre lo que ha sido primero el origen de la soberanía, tanto política como territorial, de Argentina sobre las islas, sino además también... un recorrido histórico de qué es lo que sucedió en términos diplomáticos de Argentina para recuperar las islas. Nombra justamente la gesta del gaucho Antonio Rivero en 1833, un personaje realmente muy olvidado. Ella lo que dice es un personaje muy incómodo para los historiadores argentinos. Uno desconoce por qué, porque la realidad es que uno lo ve y dice... Se me ocurren pocos personajes como Antonio Rivero como personaje para hacer una novela, incluso si fuera ficcional, porque es un tipo que estaba bajo la órbita política de don Julio Bernet, que era en aquel momento el gobernador. Vamos a decir el gobernador de todo lo que era en aquel momento los territorios del sur. De Río Negro para abajo. Porque recordemos que incluso hasta hace no mucho tiempo atrás, Malvinas era el soporte político más importante, era la dependencia política más importante de la Patagonia para abajo. Incluso más importante que Tierra del Fuego, que llegaría mucho tiempo después. Seguro. Y ya en aquel momento, incluso se podría decir que el primer malvinero fue Juan Manuel de Rosas, claro, que era un tipo que tenía muy en claro la posición, la importancia geopolítica de Malvinas. De hecho, una de las cuestiones por las cuales vuelve a la gobernación, hubo otras y de mayor peso, pero una de ellas fue la ocupación británica en Malvinas después de 1833. Rivero se opone al ingreso de los británicos en las islas. Evidentemente que pierde en esa gesta de resistencia, pero el gesto de por sí es muy valorable. Se lo llevan a Londres y no lo pueden juzgar. ¿Por qué? Porque en realidad ya en ese momento, otro argumento para decir, loco, ¿qué onda? ¿Por qué? Inglaterra no tenía jurisdicción legal, exacto, por lo cual no se sabe por qué juzgarlo, entonces lo devuelven a Argentina. Una vez libre en la Confederación Argentina, el tipo muere
en la batalla de la Vuelta de Obligado. Así. Maravilloso, una historia de vida de defensa de la soberanía nacional. El tipo con toda la limitación que tenía un gaucho en esa época también, ¿eh? Porque, ojo, también seamos sinceros, el tipo vivía de su caballo y de lo que podía... De esquilmar ovejas, Claro, sí, del trabajo de campo. Del trabajo de campo. De lo que vivía un gaucho en aquel momento, un como caudillo de isla. los terratenientes que había ahí, digamos, en el momento, ¿no? Unitarios y federales. Y si mal no recuerdo, esto me gustaría chequearlo, pero si mal no recuerdo, para cuando los ingleses ingresan a las islas y las ocupan y Rivero ejerce esta resistencia hacia la ocupación, tenía 26 años. Claro, era joven, muy joven. 26 años. Muy joven. Terrible. Y lo otro que quería recomendarles era el último episodio de Cabaret Voltaire, precisamente sobre la Guerra de Malvinas, con Juan Augusto Rattenbach, nieto de otro gran malvinero que fue justamente el autor, en ese momento no me acuerdo el nombre de pila, el autor del informe Rattenbach, que fue el documento a pedido de la propia dictadura, de los propios mandos militares, como para cubrirse las espaldas. Ellos pensaban que iba a haber como una suerte de favor corporativo, de acompañamiento por parte de sus camaradas. No fue el caso. Y lo que le comendaron a Rattenbach fue decir, bueno, cuáles fueron las responsabilidades y los hechos que llevaron a perder la guerra de Malvinas. Rattenbach va a elaborar el informe, se lo va a presentar a los mandos militares y va a decir, ustedes, que para lo único que estudiaron fue hacer la guerra, no supieron hacer un carajo. Claro. Y lo hicieron mal. Eso sí. Y lo que hicieron fue vergonzante, como por ejemplo lo que hizo el Ángel Rubio. ¿Recuerdan este comodoro de la Marina? Estamos hablando de Astiz y Menéndez. De Astiz, fundamentalmente. Menéndez porque siempre fue un pusilánime también como militar, pero Astiz la jugaba de gran héroe acorde a las imágenes de, ¿cómo se llama este hombre? De Rambo, ¿no? Él siempre la jugaba de Rambo, que él era un héroe como infante de marina, y terminó siendo un hombre que se entregó a la... Y terminan firmando la rendición, si mal no recuerdo, 19 de julio de 1982 en las Islas Georgias del Sur. Él tenía a cargo la defensa de las Georgias, sí. Y bueno, la foto es realmente impactante de cuando se firma la rendición en aquel momento, porque vos vas a ver por un lado a los ingleses y por otro lado a los argentinos, y te das cuenta quién es quién, porque los británicos tenían el uniforme sucio. Claro. Ellos habían estado en el campo de batalla, y en cambio Menéndez y Astiz estaban punta en blanco, no habían pisado nunca la turba de la cual estaban sucios los cuerpos y las mentes y las almas al día de hoy de los combatientes, porque son combatientes, no excombatientes. Ellos todavía combaten en la guerra de Malvinas. Así es. Bueno, vamos a ir a un tema y vamos a seguir porque hoy es un programa bastante particular en función de que algunos de los integrantes del programa no van a estar. Caso de Lautaro Bruera, que se ha retirado porque la Semana Santa, él es un hombre religioso, nosotros no. Y entonces... Yo soy, pero tengo responsabilidades. Usted no es muy religioso. Yo no lo veo yendo a los rituales. No, ahora tenemos la hora de oración con el... No, ahora a las 12 tenemos la hora de oración con el grupo Scout allá en San Antonio de Padua. Está bien. Te mando fotos si querés. Le voy a creer. Estuve en el Domingo de Ramos pasado en la misa, lo organizamos nosotros incluso. Está bien. Vamos a un tema. No me haga opinar. ¿Por qué? ¿No me crees? No es una cuestión de creer. ¿No es una cuestión de fe? Tiene sus manifestaciones contradictorias como todos los seres humanos. Como todos los seres humanos. Vamos a un tema.